agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborador, usted lo sabe, fundamental de este espacio, que nos acompañe. César, muy buenos días. Domingo tempranito, 8 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana. Pues muy generoso de tu parte que estés con nosotros. Buenos días. Buenos días, Juan, un placer. Y además domingo temprano y sin cruda, que eso es lo mejor. No, bueno, pues eso siempre te lo va a agradecer el hígado, César Gutiérrez Priego. Oye, está esta detención, un sujeto en Acapulco, lo detienen, lo reaprenden, César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de un generador de violencia, Abner Noé Cervantes Magno, el pedo sucio. Así le dicen, imagínate nada más quién ha de ser este sujeto que así le dicen, es líder del cártel independiente de Acapulco, fue reaprendido en la Ciudad de México después de que no respetó las medidas cautelares que le habían impuesto y bueno, regresa a Acapulco. ¿Cómo ves esta detención, César Gutiérrez Priego? Mira, Juan, más allá del apodo creativo, ¿no?, que tiene por ahí, me llama la atención porque esta persona, yo lo que tenía conocimiento es que él se encontraba detenido, efectivamente. Entiendo que es por una medida cautelar que se le autorizó que pudiera estar en libertad y ahí por eso fue reaprendido, pero además se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Hay que recordar que este personaje, como generador de violencia, es quien ha estado peleando durante los últimos años y generando la violencia en el puerto de Acapulco contra otro grupo antagónico del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo que nos indica es que desde hace años se traía un trabajo de seguimiento en contra de este personaje y en este momento se tomó la decisión de que se iba a realizar la detención, pero derivado de los trabajos de investigación y coordinación que existe por parte de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. ¿Para qué? Para que no pudiera existir la posibilidad de que nuevamente algún juez, en este caso del Estado de Guerrero, le pudieran dar un beneficio en donde este personaje pudiera seguir en libertad y que, como todos sabemos, sigue siendo un generador de violencia y líder de este grupo criminal allá en Acapulco. Yo quiero preguntar, ¿cómo es que llega un impartidor de justicia a otorgar una medida cautelar a un generador de violencia como este sujeto, Abner, el pedo sucio, le dicen? Imagínate, César, no es el pedo sucio. Será muy interesante saber cómo le pusieron ese apodo y a qué se debe. Mejor no nos enteramos. Pero ¿cómo le otorgan esta medida cautelar? Es un generador de violencia, es uno de los líderes de un grupo muy, muy violento, muy agresivo en el puerto de Acapulco, y bueno, evidentemente se iba a escapar, se iba a salir, no iba a respetar la medida cautelar, que fue lo que finalmente sucedió, por lo que también fue reaprendido en la capital del país. Pero ¿tú consideras que estaríamos hablando de negligencia por parte del Poder Judicial al haber otorgado esta increíble medida cautelar al pedo sucio? Mira, como siempre se ha señalado, Juan, cada caso puede tener particularidades específicas. Lo que yo no puedo entender es, teniendo los antecedentes de este personaje, que además hace 3 años ya había sido también detenido y no vinculado a proceso, que es un presunto miembro de grupos criminales del Estado. Hay que recordar que hace 3 años lo detuvieron allá en Quintana Roo, y con todos los antecedentes que se tienen, solamente me deja a mí el sentimiento y me hace pensar que hubo o corrupción o que también pudo existir amenazas en contra de este juez, ¿no? No puedo yo, la lógica me dice que tú no puedes conceder una medida de este tipo a un personaje que claramente tiene los medios en la intención de no presentarse a cumplir con las obligaciones que tiene para con la autoridad, ¿no? Eso es más que obvio. Cuando tú ves Claro. situaciones de este estilo es cuando te planteas, mi querido Juan, que cómo es posible que los jueces lo hagan. Y no, como te lo digo, no solamente la corrupción, sino también pudo haber existido en su momento amenazas, ¿no? Y por eso cuando preguntan que si estás de acuerdo con los jueces sin, pues claro, hay casos específicos donde se podría dar, porque nosotros tendríamos que cuidar también estos impartidores de justicia y aquellos que se hayan prestado, ¿no?, para que pudiera existir corrupción, pues por supuesto que se tendrían que iniciar las investigaciones de forma inmediata y en su caso, si ellos son responsables, pues tendré que procesarlos por esos delitos. Sin duda alguna, pero a ver, aquí es el tema en particular, lo que sucedió con este sujeto, ¿no?
que es que ya no quiero decir su nombre, pero pues es imposible no decirlo, el pedo sucio, le decían este generador de violencia y líder de un grupo criminal en Acapulco. Lo detienen, como mencionas, no sabemos si por negligencia, si por corrupción o incluso por amenazas, pues la autoridad judicial le da la increíble medida, le otorga la medida de prisión domiciliaria que evidentemente este sujeto viola. Pero eso en lo particular. En lo general, a través de los ajustes que hay en la política para combatir la inseguridad en nuestro país desde octubre hasta hoy, pues estos relatos están saliendo uno tras otro, de negligencias, cuestionamientos al Poder Judicial, porque la estrategia de seguridad está dando resultados, está dando detenciones, y estamos viendo que hay estas negligencias o encubrimientos, sean voluntarias o involuntarias, por parte de impartidores de justicia al por mayor. César, ¿qué está pasando? Mira, Juan, me parece que cuando menos hemos hablado de 20 casos o un poco más, ¿no? Sobre medidas cautelares que se conceden o autos de no vinculación a proceso, situaciones que me parecen increíbles. Recordemos que incluso a un líder criminal del cártel del Golfo le conceden el beneficio contra una orden de expatriación que está solicitando Estados Unidos para que sea enviado a cumplir allá con una orden de aprehensión y se le concede un beneficio de libertad para que pueda estar allá en Matamoros, Tamaulipas, y la única medida es que cada 15 días vaya a firmar con el presidente municipal del municipio. Ese es el tipo de cosas que uno como sociedad y como jurista se pregunta. ¿Cuáles son las determinaciones que los jueces consideran que son prudentes o cuáles sí se pueden llevar a cabo a favor de líderes criminales, pero cualquier ciudadano que solicitara un beneficio de ese estilo no se les concede? Entonces, cuando me hablan, con el debido respeto, de la independencia judicial, ¿a qué independencia judicial se refieren cuando los beneficios parecería que son nada más contra los criminales? Y en su momento lo señalamos, mi querido Juan, ¿cómo es posible que siempre a estos criminales de alto perfil con capacidades económicas les dan este tipo de beneficios y de preliberaciones y a la ciudadanía en general no se le dan? Y ahí es donde nuevamente viene la pregunta: ¿hay corrupción o hay amenazas? Y si hay amenazas, ¿por qué no se denuncian? Exacto. Pues ahí está, pero sí han salido mucho a la luz después de los ajustes en las políticas para combatir la inseguridad. Ha salido muchas historias como esta de determinaciones judiciales que uno se pregunta cómo se la dieron, como este sujeto, el pedo sucio, que lo agarraron y se les escapó y lo volvieron a agarrar. Ahora sí que sin albur, César Gutiérrez Priego. Pues estamos pendientes y te mando un abrazo. Otra vuelta, mi querido Juan, y excelente domingo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, volvemos.